No sé Ok, si ahí ya se ve la también, presentación. sí, ya se ve. Perfecto. Y también va a iniciar en este momento el streaming para la gente que ve el seminario en Facebook. Bien, Bien. les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario de investigación en ingeniería química. Tenemos como invitado al doctor Hugo Óscar Méndez Acosta. Eh, el doctor Méndez Acosta concluyó sus estudios de licenciatura y maestría en ciencias en ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en los años 1999 y 2001 respectivamente. Posteriormente, en el 2004, recibió el grado de doctor en Ciencias en Ingeniería Química por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, donde su trabajo de investigación se enfocó en la propuesta de esquemas avanzados de control para procesos de digestión anaerobia en la industria vitivinícola en Francia, razón por la cual su formación se llevó a cabo principalmente en el Laboratorio de Biotecnología y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de francés, bajo la dirección del doctor Jean-Philippe Steyer. En el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, bajo la dirección del doctor Ricardo Fermat Flores, y en el CUSEI, bajo la dirección del doctor Víctor González Álvarez. Actualmente, el doctor Méndez Acosta es profesor titular C del Departamento de Ingeniería Química de CUSEI, donde desarrolla líneas de investigación relacionadas con la optimización, control, instrumentación y operación de bioprocesos avanzados para la valorización de desechos agroindustriales mediante la producción de biocombustibles gaseosos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el reconocimiento de nivel 2 y ha participado en el desarrollo de 15 proyectos de investigación con financiamiento federal e internacional, así como en la formación de 4 estudiantes de doctorado, 37 de maestría y 7 de licenciatura. Además, ha participado en la edición de 2 libros científicos de tiraje internacional con editoriales de alto prestigio como Springer Verlag, y cuenta con 49 artículos científicos en revistas indizadas en el JCR. Actualmente coordina la maestría en Ciencias de Procesos Biotecnológicos del CUSEI y al grupo de CUSEI que participa en el clúster Biocombustibles Gaseosos del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía. Y justo sobre este tema nos trae el título de la conferencia del día de hoy, el clúster Biocombustible Gaseosos, tener CONACYT, resultados y perspectivas. Bienvenido, doctor Hugo. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. Eh, Siempre es un placer poder compartir los resultados de la investigación que realizamos, pero particularmente, como ustedes escuchaban en la reseña, yo soy egresado de este programa de doctorado, aunque propiamente no me formé en el programa porque mi doctorado fue un poco caótico, pero eso me ayudó bastante. Le tengo mucho cariño, mucho aprecio a este programa, toda vez que confió en mí y fue finalmente pues quien me otorgó y quien evaluó mi trabajo para otorgarme el grado de doctor, ¿no? Entonces tengo muy buenos recuerdos. Desafortunadamente, en aquel entonces el doctor Jorge Puig era el coordinador del doctorado, le di algunos dolores de cabeza, desafortunadamente hoy no está aquí para, para recordarlo un poco, pero bueno, fue una experiencia bastante buena. Y el día de hoy, como bien comentaba el doctor Ortega, pues vengo a compartirles un poquito, ¿no? De los avances que tenemos. La verdad es que en un principio traté de ser muy ambicioso en mi presentación, pero la verdad es que ya se darán cuenta que este proyecto pues fue muy demandante. Lo llevamos a cabo durante los últimos 5 años. Formalmente no ha cerrado, sigue en evaluación la última etapa. Acabamos de recibir los comentarios de los evaluadores con respecto de la etapa de cierre y estamos en espera de poder recibir en breve pues ya lo que es la liberación como tal del proyecto, ¿no? Entonces es un proyecto que todavía no se cierra, pero que el desarrollo del mismo pues ya ha concluido. Ok, entonces, pues bueno, eh, sin más preámbulos, me gustaría comentarles de algunos de los resultados y las perspectivas que yo visualizo del desarrollo de este proyecto, este macroproyecto. Y para poder entender un poquito al respecto, quisiera aprovechar unos minutos para compartirles este video que sitúa bien lo que significa el Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, que es en donde se centra este clúster, ¿no? Entonces, doctor
Pedro, si me confirma si se escucha bien el video, por favor. Ok, estoy al pendiente. Nos parecía grande y fuerte. Nos parecía inagotable. No fue así. Nuestro estilo de vida impacta. Nosotros decidimos en qué forma. En el país, generamos 36 toneladas de basura orgánica por minuto. Cuando acabe este video, se habrán producido más de 100 toneladas de basura orgánica, que equivaldría al peso de 14 elefantes. Al cabo de una hora, tendríamos el peso de 308 elefantes en basura. ¿Qué pasaría si transformáramos esa inmensa cantidad de residuos, o al menos una parte, en energía para nosotros? Todo empieza con la biomasa. Tomamos los desechos orgánicos de nuestros campos, de nuestros bosques, de nuestras zonas urbanas y nuestras industrias, para transformarlo en fuentes de energía limpia que llegue a más personas. Esto es bioenergía, que se convertirá en electricidad, energía térmica o biocombustibles, beneficiando viviendas, comunidades, hospitales, así como a la aviación y la industria del autotransporte en nuestro país. Científicos e investigadores de toda la República unimos voluntades y talentos para crear redes de colaboración. Nuestro objetivo, impulsar la transición energética de México. Para enriquecer nuestra colaboración, hicimos sinergia con nuestra industria, del laboratorio a la práctica, de la academia a la acción, a la industria, al mercado. La reforma energética del país transforma nuestra realidad y eso nos hace más fuertes. Somos pioneros de la bioenergía en México. Esto es lo que somos. Esto es Semiebio. México está listo para cambiar de enfoque. Donde antes veíamos un problema, ahora tenemos una gran oportunidad. Podemos más. Promover la creación de valor. Elevar la productividad y multiplicar las oportunidades de trabajo en México. Podemos más. Garantizar la energía para las siguientes generaciones. Trabajar en equipo. Sentirnos orgullosos. Podemos más. Proteger el ecosistema. El planeta. Esta tierra vasta y antigua. La bioenergía nos transforma. Nos mueve. Nos lleva hacia el futuro. Bueno, sí se escuchó bien, ¿verdad, doctor Ortega? Sí, todo muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, con base en esto, creo que ya tenemos el preámbulo más o menos de lo que consiste precisamente el clúster biocombustibles gaseosos. Como pudieron ver en el video, esta formación del Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía se da desde el gobierno pasado, en donde al aprobar la reforma energética, nuestro gobierno federal se da cuenta que hay muchas lagunas, que hay muchos pues hoyos negros, digámoslo así, en la normatividad, en la legislación, en políticas públicas, etcétera, de cómo se iba a normar ahora esta apertura que se daba a muchas cuestiones, entre ellas la generación de biocombustibles en la parte de esa reforma energética. Y entonces, al detectar esta problemática, el gobierno federal crea el Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, que salen a través de convocatorias del CONACYT, con la finalidad precisamente de cubrir estos huecos, ¿no? De tener un brazo tecnológico fuerte que sea capaz de asesorar al gobierno para tomar las políticas públicas adecuadas de manera tal que esta economía de los biocombustibles pues se pueda pues poner a andar, ¿no? Eh,
es importante resaltar que desafortunadamente por la transición del gobierno pasado a este y por los cambios de visión en el gobierno actual, muchos de estos resultados, incluso, bueno, antes de hablar de los resultados, de estos 4 clústeres que veíamos, es triste decirlo, pero pues a la vez pues digamos que nos da un poquito de orgullo porque sí fue bastante complicado. De los 4 clústeres que iniciamos a la fecha, somos el único clúster que hemos podido cerrar el proyecto. Toda vez que ha sido bastante tortuoso y lleno de mucha burocracia y lleno eh, eh, de muchas revisiones exhaustivas, de retrasos en la entrega de los recursos y muchas otras cosas, además de la pandemia, con las que hemos tenido que lidiar para sacar adelante estos resultados que les voy a presentar. Y entonces, bueno, eso es de gran valor y todo esto se debió, pues, gracias al gran equipo de trabajo que se conformó en este clúster, en el cual, como pueden ver aquí en la diapositiva, pues estuvieron las universidades más importantes del país, se contaron también con el apoyo de centros CONACYT, tanto de la parte norte del centro como de la parte sur de la República, y adicionalmente se tuvo la participación de diferentes empresas interesadas precisamente en la investigación y potenciales desarrollos tecnológicos que surgieran a partir del desarrollo de este proyecto. Y nosotros, pues, nos tocó afortunadamente participar en este macroproyecto y como pueden ver en la siguiente diapositiva, ese proyecto pues es muy ambicioso, o fue muy ambicioso, y sigue siendo porque todavía no termina, en el sentido de que se abordaron diferentes sustratos modelo, como lo que les muestro aquí. En el caso de los residuos sólidos se abordó, por ejemplo, fracción orgánica de la basura, material lignocelulósico, como es el bagazo de agave, biomasa microalgal, que ahorita les platico rápidamente dónde salen, logos de purga, que estos lodos son el principal residuo de las plantas convencionales de tratamiento de aguas, y algunos residuos líquidos, como es el caso de los efluentes vitivinícolas de la producción de vino ahora en la región de Querétaro y de este lado de la República, donde está creciendo a pasos enormes esta industria. Y por supuesto, nosotros en Jalisco con la industria tequilera y por lo tanto consideramos dentro de los residuos a estas vinazas, ¿no? Es importante mencionar que el CUSEI no participó en todos y cada uno de estos procesos que se conocen como acciones estratégicas, o sea, está la acción estratégica 1, que tiene que ver con pretratamientos, la 2, que tiene que ver con la producción de metano a partir de esos desechos, la 3, que tiene que ver con la producción de hidrógeno a partir del proceso de fermentación obscura, la 5, que tiene que ver con el acondicionamiento de los gases, es decir, ya una vez que producimos esos biogases, o esos biocombustibles gaseosos, cómo los podemos adaptar, qué necesitan para que ya puedan ser utilizados en procesos que ya existen, y luego cómo podemos hacer un uso eficiente de la energía. Esta sería la acción estratégica 6, ¿no? Cómo podemos integrar todos y cada uno de los procesos que se desarrollen para poder tener un uso eficiente de la energía y la producción eléctrica, porque cabe citar que el enfoque de este proyecto era generar precisamente energía en forma de electricidad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces existían todavía los incentivos para poder comprar energía que viniera de fuentes renovables por la CFE, llevaba prioridad, cosa que también a la fecha, pues desafortunadamente ya también cambió, ¿no? Después, dentro de los acondicionamientos, además de evaluar acondicionamientos convencionales, también se evaluaron acondicionamientos novedosos pues, a partir de bioprocesos como captura de CO2 por microalgas, de la cual se genera otro, digamos, remanente sólido, que es precisamente la biomasa microalgal que también buscó pretratarse, ¿no? Una vez que se tiene ya toda la parte, digamos, técnico-científica de este proyecto, pues precisamente la acción estratégica 7
relacionada con la sustentabilidad de políticas públicas, pues buscó, bueno, en su momento, a partir de esos resultados, el estudio del mercado, el estudio de la parte de las directrices que marcaba el gobierno federal y el internacional en el uso de este tipo de biocombustibles, pues su tarea era vislumbrar cuáles eran esas políticas públicas más adecuadas para poder incentivar el uso de estas tecnologías y su implementación. Bueno, como les comentaba, no participamos en todas y cada una de estas acciones estratégicas, pero bueno, aquí pueden ver la cantidad de personas. Debo de decir que el grupo del CUSEI fue uno de los grupos, en términos de investigadores y de estudiantes, de los más pequeños, ¿no? De los más pequeños, pero también de los más eficientes, de los más productivos. Entonces, aquí vemos pues, el total de alumnos, de participantes como investigadores externos, técnicos, que durante estos 5 años estuvieron apoyando y dándole soporte para obtener los resultados a los que el CUSEI se comprometió. Y bueno, como les decía, pues en un principio planeé mi presentación para poder platicarles de un poquito de todas las acciones estratégicas en donde participó el CUSEI, pero la verdad es que no pude. Ya iba como en la diapositiva 30 y vi que iba a la mitad y dije, no, pues creo que los voy a, los voy a aburrir mucho. Entonces, voy a situar básicamente esta presentación y claro que si es de su interés y después existe la posibilidad de contar nuevamente con la invitación, seguro que les vengo a platicar con mucho gusto la otra parte del cuento. Pero el día de hoy nos vamos a situar básicamente en 2 acciones estratégicas, que es la acción estratégica número 1 y en particular a lo que el grupo de CUSEI hizo sobre los pretratamientos para el bagazo de agave. Y la número 2, que tiene que ver con, la número 3, que tiene que ver con la parte del proceso de producción de metano a partir de principalmente del residuo líquido que son las biomasa tequileras. Entonces, en esos 2 procesos nos vamos a centrar en la charla del día de hoy. Entonces, empezamos con la parte del pretratamiento. Y en términos del pretratamiento, aquí el objetivo fue precisamente poder determinar las condiciones de ese pretratamiento que maximicen, por un lado, la recuperación de azúcares presentes en ese material lignocelulósico que es el bagazo de agave, pero que al mismo tiempo del uso de estos pretratamientos también se generen unas bajas concentraciones de inhibidores durante el uso de 2 pretratamientos que son básicamente los que nosotros estuvimos evaluando. Uno de ellos es el pretratamiento ácido diluido, y que es ya un pretratamiento que previamente se ha utilizado en otros residuos y materiales lignocelulósicos, pero lo queríamos evaluar para el bagazo de agave, y no solamente evaluarlo, sino optimizar ese pretratamiento. Y número 2, que esto es algo muy novedoso, que ha tenido un boom este uso de los líquidos iónicos, yo diría que de unos 5 o 6 años para acá, es realmente algo muy nuevo, en donde afortunadamente eso nos ha permitido hacer contribuciones importantes en la comunidad científica y poder publicar en revistas pues de muy alto impacto, ¿no? Entonces, primero, en la diapositiva del lado izquierdo, ustedes pueden ver los miles de toneladas que se generan, o bueno, primero que se consumen, cuáles son los millones de litros que se pueden consumir de tequila, y como pueden ver, pues en los últimos años ha vuelto a incrementarse exponencialmente la producción de tequila, ¿no? Sigue siendo un proceso bastante redituable económicamente hablando y por lo tanto sigue creciendo. Sin embargo, ese crecimiento también ha traído consigo la generación de residuos, tanto residuos sólidos como residuos líquidos. El residuo sólido principal que se genera de la producción de tequila, pues está relacionado al bagazo de agave, en el cual, como pueden ver aquí,
40% de la piña en seco que se mete a la producción del tequila, pues resulta ser que se genera al final como desecho, como bagazo de agave, ¿no? Otra cosa interesante es que menos del 50% de los azúcares presentes digamos, en la piña del agave, pues se utilizan para la producción de tequila. Entonces quiere decir que todavía quedan muchos azúcares remanentes, pero en una forma que no es tan fácil poder acceder a ellos, que no es tan fácil poderlos recuperar, y de ahí la relevancia de proponer pretratamientos que logren hacer eso. Y bueno, este bagazo, como ya muchos de ustedes saben, pues se genera precisamente después de la cocción y de la extracción de los jugos de la piña, ¿no? Entonces, el bagazo de agave es un residuo que ha tenido diferentes usos. Por ejemplo, se han utilizado para hacer alimento para ganado. Aquí vemos algunas imágenes de pues, unas macetitas que son también bastante útiles. Se ha buscado hacer composta y diferentes cuestiones. El problema es que a la fecha no se ha encontrado un proceso que sea atractivo, no solamente técnicamente viable, sino sobre todo económicamente viable y que se apegue pues a las necesidades de la industria tequilera, ¿no? Y esa es la razón por la cual evaluamos estos pretratamientos, que a continuación les voy a presentar. El primero de ellos que tiene que ver, bueno, perdón, a continuación les voy a describir cuál es la relevancia de estos pretratamientos y qué es lo que buscan hacer de una manera muy breve. En la parte superior izquierda, aquí donde ven mi cursor, en azul pueden ver cómo están conformadas estas estructuras de hemicelulosa, cómo empacan o envuelven a la estructura de la celulosa, y finalmente estas están unidas a través de estas estructuras aquí que vemos de lignina. Esta es una imagen que aproxima o que trata de ejemplificar cómo se encuentra, ¿no? La realidad es que para nada, bueno, sí se asemeja un poco a esto, pero es bastante diferente, ¿no? ¿Cuál es el detalle entonces aquí? Bueno, el detalle es que tanto la hemicelulosa como la celulosa son polímeros que vienen formados de glucosas, de pentosas, hexosas, que son azúcares, y que por su estructura y su arreglo son difíciles de poder extraer. Entonces, el bagazo de agave en particular, como podemos ver en la figura de la parte izquierda de la diapositiva, tiene una composición bastante interesante porque tiene una concentración baja de cenizas y de lignina, mientras que tiene una concentración alta de hemicelulosa y celulosa. Por lo tanto, si somos capaces de poder proponer un pretratamiento que sea adecuado, es decir, que pueda remover la lignina, para la cual, por cierto, tiene un valor comercial bastante importante, y entonces poder dejar expuesta a la hemicelulosa y celulosa para posteriormente ser atacada en una hidrólisis enzimática, pues entonces la recuperación de azúcares que podríamos tener de este residuo, bagazo de agave, sería bastante importante. Y ya vamos a ver ahorita algunos valores. Bueno, algunos de los pretratamientos que se han utilizado para el material lignocelulósico tienen que ver con tratamientos físicos, que tienen que ver con molienda, con la extrusión, algunos químicos, como los que vamos a evaluar el día de hoy, o les voy a mostrar, que es la hidrólisis ácida y los líquidos iónicos que aquí están. También algunos físico-químicos que tienen que ver con la explosión de vapor o explosión de fibra de amoníaco o AFEX. Algunos biológicos, por ejemplo, se ha evaluado también el pretratamiento, el uso directo de este bagazo de agave que sale ya de los hornos de cocción, porque precisamente la temperatura y esa cocción que sufre la piña le da ya intrínsecamente un tratamiento o un pretratamiento térmico precisamente a ese bagazo, por lo que también en un principio ya se ha evaluado también algunos tratamientos biológicos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar aquí con el pretratamiento ácido. Entonces, en particular, dos de los pretratamientos ácidos se han utilizado son precisamente con ácido clorhídrico y con ácido sulfúrico. Y aquí lo que hicimos es, bueno, más bien lo que buscan estos tratamientos es dos cosas. Número uno, de la fracción lignocelulósica del bagazo, lo que buscan básicamente es poder
recuperar la fracción de hemicelulosa presente en el bagazo y parte de la fracción no cristalina de la celulosa. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle aquí, bueno, quedando remanente la lignina dentro de las fibras del bagazo. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle es que entre más severos somos en el uso de temperatura, o sea, de energía, y en la concentración de ácidos, entre más severos somos en el uso de esas condiciones, más riesgoso está que, que estos azúcares que tenemos aquí los podamos transformar en compuestos como el hidroximetilfurfural y el furfural, que son compuestos considerados como inhibitorios en las fases posteriores del uso de estos hidrolizados. En particular para este proyecto, esas fases pues, son la producción de metano y la producción de hidrógeno por los procesos de digestión anaerobia y fermentación oscura respectivamente. Entonces, ¿quieres recuperar muchas azúcares? Bueno, entonces es severo las condiciones, pero corres el riesgo de generar muchos inhibidores. Y esa es la razón por la cual nosotros nos dimos a la tarea de poder estudiar cuáles son las condiciones óptimas bajo las cuales puedo recuperar la mayor concentración de azúcares de este bagazo de agave, de este material lignocelulósico, pero manteniendo lo más bajo posible esa concentración de inhibidores. Y para eso se llevaron a cabo diseños experimentales de punto central acoplados a la técnica de superficie de respuesta, que son métodos estadísticos que sirven precisamente para poder encontrar un óptimo en las condiciones y evaluamos tanto el ácido clorhídrico diluido como el ácido sulfúrico también diluido. Podemos ver de estas gráficas cómo las temperaturas y los tiempos de reacción pues son relativamente bajos comparados con otros procesos como puede ser explosión de vapor y algunos otros procesos que requieren de temperaturas aún más elevadas. Podemos ver que la concentración de ácidos pues es menor al 2%, por lo tanto, digamos económicamente hablando, llevar a cabo el proceso no es muy costoso. Es un proceso relativamente sencillo de implementar y podemos ver cómo para el caso del ácido clorhídrico tenemos una recuperación de azúcares en gramos por litro pues mucho más alta que la que tuvimos para el caso del ácido sulfúrico. Y esto fue una grata noticia porque en particular pensando para los procesos posteriores, resulta ser que el ácido sulfúrico puede ser un agente que promueva el crecimiento de otros microorganismos indeseados en los procesos subsecuentes del tren de producción de biocombustibles. Entonces, esta fue una excelente noticia porque el que se comportó mejor fue el ácido clorhídrico, repito, con rendimientos alrededor de 0.4 gramos de azúcares totales por gramo de bagazo, con lo cual se estaban recuperando alrededor del 52% de los azúcares presentes en el bagazo, mientras que para el caso del ácido sulfúrico se recuperaron alrededor del 34%. Bueno, otro de los pretratamientos, este les digo más novedoso, que es el uso de líquidos iónicos. Estos líquidos iónicos son sales líquidas que están conformadas de cationes y aniones, los cuales poseen una alta polaridad, miscibilidad y una baja flamilidad. Y entonces estos líquidos iónicos tienen varias ventajas para el pretratamiento de material lignocelulósico. Uno de ellos tiene que ver con que permite reducir la cristalinidad de la celulosa presente. Como ya les comentaba anteriormente, la celulosa se encuentra de manera amorfa o cristalina y aquella que se encuentra presente de manera amorfa es más susceptible al ataque enzimático y por lo tanto las enzimas son más eficientes para poder recuperar ese tipo de celulosa. Por lo tanto, si estos líquidos reducen la cristalinización, esto significa que podríamos tener un porcentaje más alto de celulosa que podríamos recuperar. En particular, estos líquidos iónicos pueden tener la remoción parcial o total de la lignina y la hemicelulosa
se pueden diseñar de una manera específica para que sean aún más eficientes, como el caso del lisinato de colina, que es un líquido iónico que aquí marco en rojo, el cual se puede ser reutilizado muchas veces sin que pierda su eficacia. Esto es bastante importante porque una de las desventajas de los líquidos iónicos es su alto costo. Aquí podemos ver, ¿no? Cuánto cuesta, por ejemplo, el otro líquido iónico que se llama emim acetate o acetato de monoetanolamina, y el cual tiene una alta viscosidad. Esto también es inconveniente ya cuando se piensa en el escalamiento, en el uso de reactores, por, pues obviamente, la energía que demandaría la agitación, etcétera. Y la otra gran desventaja de estos líquidos iónicos tiene que ver con la inhibición, que son inhibitorios de microorganismos, ¿no? En general. Entonces, pensando en el mismo tren de tratamiento que ya les mostraba anteriormente, pues el tener presencia en trazas incluso de estos líquidos iónicos puede afectar completamente el desempeño del proceso. Entonces, nosotros evaluamos en este trabajo dos líquidos iónicos, uno que es este acetato de etanolamina, le voy a llamar acetato de 1-metil-imidazolio, porque es bastante complicado el nombre. Entonces, emimacetate es más fácil en inglés, y este lisinato de colina, los cuales podemos ver aquí rápidamente como a temperaturas más o menos similares a las que utilizamos durante el proceso de hidrólisis ácida, temperaturas similares, tiempos similares, podemos obtener prácticamente el doble de rendimiento de azúcares con respecto de cada gramo de bagazo. Y pues esto es un resultado súper importante, súper interesante, en donde se muestra la, digamos, viabilidad técnica de poder aplicar este tipo de compuestos para la recuperación de azúcares del bagazo de agave, ¿no? Podemos ver en las gráficas abajo situadas como del porcentaje de sólidos remanente en el bagazo después del pretratamiento. Vemos que son principalmente celulosa y hemicelulosa en ambos casos. ¿Ok? Entonces, esto fue un resultado bastante interesante, pero como ya les comentaba, dos de los problemas que tenemos con los líquidos iónicos, uno tiene que ver con el alto costo y otro tiene que ver precisamente con su potencial inhibición en los procesos subsecuentes. Aquí solamente les voy a mostrar una de las estrategias que seguimos para poder, digamos, hacer más atractivo el uso de líquidos iónicos o más atractivo desde el punto de vista económico. Y para hacer eso evaluamos el reciclado precisamente del lisinato de colina, que fue uno de los líquidos iónicos que mejor rendimiento dio. Entonces, sí es posible garantizar el reciclado de este líquido iónico, por lo tanto no tenemos que estarlo comprando constantemente y por lo tanto los costos de su uso tendrán que disminuir. Y aquí vemos en la gráfica cómo en el primer uso, como ya veíamos antes, tenemos alrededor de una recuperación de 0.55 gramos de azúcares totales por gramo de bagazo, lo cual es una concentración bastante alta. Y vemos cómo conforme vamos reusando el líquido iónico, su eficiencia, eficacia va reduciéndose considerablemente. Este fenómeno no se había encontrado un fenómeno diferente con este líquido iónico en el uso de este pasto de varilla, donde se aplicó para poder recuperar azúcares de ahí. Y creemos que las impurezas presentes en el bagazo y el contenido de humedad que va quedando dentro del líquido iónico al momento de estarlo reutilizando son dos de las cuestiones que disminuyen, digamos, drásticamente la eficiencia de este tipo de sustancias, ¿no? Y eso nos lleva a dos de las perspectivas en las cuales actualmente nos encontramos trabajando, ¿no? Número uno, actualmente estamos ya sintetizando líquidos iónicos de bajo costo. De hecho, sintetizar este líquido iónico acetato de etanolamina en el laboratorio nos está costando alrededor, digo, ya a nivel industrial andaríamos cerca de
$1 por kilogramo de ese líquido iónico, ¿no? Pero ahorita en el laboratorio, porque compramos reactivos no industriales y reactivos grado ACS y etcétera, nos está saliendo cerca de $14 por kilogramo, lo cual pues ya es bastante. Ahorita veíamos el costo que tenía el EMIM acetate, que anda alrededor de los 30,000, 40,000 pesos el kilo más o menos, ¿no? Entonces, estamos abordando por la parte de obtener líquidos iónicos que sean más baratos, pero igual de eficientes que los que ya evaluamos previamente. Y la otra característica o la otra línea de perspectiva que estamos evaluando actualmente es precisamente el uso de enzimas enzimas de bajo costo que tienen, por ejemplo, esta Celuclas y Viscozyme que aparecen aquí abajo. Fueron diseñadas inicialmente para la industria alimenticia, entonces no están hechas propiamente para material lignocelulósico, y actualmente pues ya se producen, digamos, a gran escala y tienen unos costos bastante accesibles. Por ejemplo, aquí esta enzima o esta mezcla anda alrededor de 1,200 pesos el litro, mientras que esta otra enzima que se desarrolló recientemente, de hecho ya van en la versión en CETEC 3, que es la más actual, en un complejo enzimático mucho más avanzado y diseñado específicamente para material lignocelulósico. Si la CETEC 2 cuesta alrededor de 52,000 pesos litro, comparado con 1,200, pues creo que es un avance importante si podemos hacer o tener rendimientos similares a la CETEC 2 con esta mezcla enzimática que es de menor costo. Esas son las dos, digamos, perspectivas que estamos evaluando actualmente en los líquidos iónicos, y me paso al segundo proceso del cual vengo a platicarles el día de hoy, que es precisamente los procesos de producción de metano a partir de vinazas tequileras en particular. El primer objetivo que tengo ahí, o que teníamos en esta acción estratégica, que es la 3, tiene que ver precisamente con la producción de metano, particularmente en procesos de 2 etapas. Estos procesos en 2 etapas, ya les voy a explicar por qué son muy novedosos y qué ventajas tienen. Y en particular se evaluaron tanto bajo condiciones mesofílicas como en termofílicas. Aquí solamente les voy a presentar las mesofílicas, y bajo diferentes cargas orgánicas, es decir, bajo diferentes concentraciones en la alimentación. Entonces, las vinazas tequileras, ¿qué son? Pues son el otro residuo que se genera de la industria del tequila, es el residuo líquido, es el residuo que en volumen representa la mayor producción, ya que por cada litro de tequila que se produce, se estima una producción de entre 10 y 12 litros de vinazas. Si solamente en 2019, según el CRT, hubo 352 millones de litros de tequila, pues quiere decir que en ese año aproximadamente se produjeron 3,520 aproximadamente litros de vinazas tequileras. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, ¿cuál es la desventaja en este incremento en la producción? Bueno, que estas aguas residuales o estas vinazas son consideradas como aguas residuales complejas debido a que tienen una carga orgánica muchísimo muy alta, la cual no es posible tratar por procesos convencionales como son los procesos aerobios. Y por lo tanto, la mayoría de los industriales, desafortunadamente, pues no tienen una disposición adecuada de ese residuo, lo que genera, aquí ven algunas imágenes de la concentración que tiene este residuo, por lo que genera o está generando pues diferentes problemas serios ambientales, y está de alguna manera pues limitando el desarrollo sostenible de esta industria, que es una de las más importantes que tenemos en la región y en el país. Entonces, uno de los procesos que ha demostrado ser, y no es porque lo diga yo, sino porque empresas como Casa Herradura, como Sausa, como Cuervo, ya han implementado este proceso han comprado tecnología, y es este proceso el corazón de sus plantas de tratamiento. Entonces, este proceso es bastante promisorio porque no solamente permite tener un agua de mejor calidad, sino que también permite la recuperación de energía a partir de la producción de metano.
Entonces, el proceso de una manera muy sencilla, como lo vemos ahí en esas reacciones, es materia orgánica, se transforma en ácidos grasos volátiles y esos ácidos grasos volátiles se transforman en una segunda reacción, digámoslo así, en metano y dióxido de carbono. ¿Qué ventajas tienen? Puede tratar efluentes con cargas orgánicas elevadas, como las vinazas, tiene bajos requerimientos energéticos, ese proceso puede operar en nuestro país a temperatura ambiente sin ningún problema. Y esta otra ventaja que también en su momento se transforma en desventaja y es que hay una baja producción de lodos asociada a un lento crecimiento, sobre todo de los microorganismos que llevan a cabo la segunda reacción, es decir, los microorganismos metanogénicos, ¿no? La última ventaja, puede recuperar energía y como les decía, pues dentro de las desventajas, el bajo crecimiento de los microorganismos, que se transforma en periodos prolongados del arranque y la estabilización de estos procesos. Y eso es una de las cuestiones que ha limitado mucho la aplicación de esta tecnología porque la mayoría de quienes quieren acceder a ella y ahora en el país, aunque ya hemos formado a bastantes personas capaces de poder llevar a cabo la operación de estos procesos, pues finalmente sigue haciendo falta más la formación de más recursos humanos capacitados en la operación de estos procesos, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que tiene este proceso es que la primera reacción, esta de acidogénesis, es muy rápida comparada con la segunda, y eso hace que cuando viene un choque o un incremento en la carga, se pueda disparar momentáneamente la concentración de ácidos. El problema es que si esa concentración de ácidos se dispara de manera tal que ya genera una inhibición a los microorganismos que producen el metano, se puede llevar el colapso del proceso, lo que se conoce como inestabilidad operacional. Entonces, este proceso de digestión anaerobia en dos etapas, bueno, me regreso un poquito, lo que busca es, a diferencia de los procesos convencionales en donde estas dos reacciones se llevan a cabo en un mismo reactor, el proceso en dos etapas busca que cada una de estas reacciones se lleve a cabo en un reactor por separado. Lo que se ha demostrado que favorece mucho las cargas, las productividades, rendimientos que se pueden obtener del proceso. Y pues para no ahondar mucho en esto, aquí les muestro una imagen de los reactores en dos etapas que tuvimos en la planta piloto ahí del CUSEI operando y con los cuales se obtuvieron estos resultados que marco aquí en negrita, donde pueden observar que tanto la carga y sobre todo la carga en el reactor metanogénico que se pudo operar, pues es bastante alta, lo cual es muy bueno. La remoción de contaminantes que se tuvo es también alta. El rendimiento, este rendimiento como referencia, el rendimiento teórico calculado a partir de glucosa es de 0.35, nosotros obtuvimos 0.29, lo cual es un rendimiento bastante adecuado. Y pues con esto demostramos que efectivamente esta configuración de proceso puede tener, pues digamos, aplicación en la industria y mejorar los rendimientos que hasta el momento se han alcanzado. Adicionalmente a esto, se estudiaron las poblaciones microbianas que se desarrollaron dentro de cada uno de los reactores que conformaban el proceso en dos etapas. Con esto con ayuda del doctor Raúl Snell, que aquí se ve en la imagen tomando muestra de las biopelículas que formamos en esos reactores. Y estos análisis de las comunidades microbianas sugirieron algo muy interesante que no se había reportado, ya está reportado actualmente en la literatura, y es que para vinazas tequileras a bajas cargas, cuando operamos a bajas cargas, es la ruta acetótrofa la que principalmente gobierna el proceso, es decir, el consumo de acetato para la producción de metano, y que a altas cargas es la ruta hidrogenótrofa la que gobierna el proceso, es decir, el consumo de hidrógeno para la producción de metano. Bueno, otro de los trabajos que estuvimos realizando, otro de los trabajos que estuvimos realizando, doctor Ortega, antes de continuar, me dice cuánto tiempo me queda, por favor. Normalmente utilizamos toda la hora. Si quieres, unos 10 minutos adicionales para que le demos espacio a las preguntas que ya están llegando a la sección del chat. Perfecto. Para que Bueno, estén para tiempo de yo decía contestar. que con 5 minutos es suficiente, Ah, pero perfecto. sí, Está muy bien.
Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, este es otro de los resultados que me parecen más relevantes. Y es que nosotros, bueno, hace ratito pues les presenté muy padre, ¿no? Se desarrolla la biopelícula, se tiene el reactor y platicado pues es muy fácil, ¿no? Porque, pero ya realizarlo, digamos, hacer el desarrollo, cuánto hay que darle de comer a los microorganismos para que se desarrolle la biopelícula, este, sin correr el riesgo de poder desestabilizar el proceso, toda vez que tenemos estos retos, como viene aquí, los tiempos de arranque usualmente toman meses o años. Y quien no me crea, que le pregunte a los de casa herradura cuánto les tomó arrancar su reactor, ¿no? Fue un poquito más de un año. Y luego, número dos, no podemos medir la evolución de la biopelícula, es decir, no podemos ver cómo se va desarrollando la biopelícula dentro del reactor. Es algo que está tapado, aquí vemos el reactor, aquí adentro están contenidos los soportes, y pues yo no puedo estar destapando y abriendo y cerrando el reactor porque el reactor necesita un ambiente anaerobio para poderse desarrollar. Entonces, cada vez que lo abro, pues corro el riesgo de que entre oxígeno y entonces el proceso deje de funcionar o sea afectado, ¿no? Y luego, estas son las razones por las cuales esta fase de arranque se conduce con base en la experiencia del operador. Y en este caso, pues sería la experiencia de nuestro grupo, ¿no? Nosotros nos reunimos, tomamos decisiones de cuánto incrementamos lo que le vamos a dar de comer al proceso, cómo se lo vamos a dar, qué tiempo le vamos a dar. Pero todo este conocimiento, desafortunadamente, si estoy hablando de transferir la tecnología ya para su uso en la industria, pues es conocimiento que usualmente no está ahí en los industriales. Y después, como les decía, pues se corre el riesgo de desestabilizar el proceso si es que les doy de comer más a los microorganismos de lo que pueden soportar. Es decir, en otras palabras, pues si los empacho, ¿no? Si les doy de comer más, puede tener problemas el proceso. Entonces, todo este conocimiento que nosotros hemos desarrollado a lo largo de este tiempo, con la ayuda del doctor Juan Pablo García, que también es profesor del doctorado en Ingeniería Química, que ya tenemos mucho tiempo trabajando, diseñamos o tratamos de buscar una forma de llevar todo ese conocimiento hacia la propuesta de un algoritmo de control que sin la experiencia que nosotros ya tenemos en el grupo, sea capaz de poder desarrollar una biopelícula con alta actividad metanogénica en bajo tiempo y a pesar de todos los retos que comenté, a pesar de que no vemos la biopelícula cómo se desarrolla, a pesar de que no sabemos cómo va cambiando la cinética de los microorganismos al interior del reactor, a pesar de que la composición de la vinaza, si bien tratamos de regularla, pues de lote a lote va cambiando. Y a pesar de todo esto, ¿cómo podemos hacer para, sin experiencia, poder desarrollar una biopelícula con alta capacidad metanogénica? Bueno, aquí en la figura de la izquierda se muestra rápidamente cuál es la metodología que seguimos. Tenemos los tubos adentro del reactor y lo que hacemos es inocular el reactor con lodo anaerobio y posteriormente dejamos el proceso operando en lote durante alrededor de 24 horas para buscar favorecer que aquellos microorganismos o esos microorganismos que inoculamos se adhieran al soporte. Y después de ahí hacemos una fase de lavado, como se ve aquí en la imagen, para todos aquellos microorganismos que no lograron adherirse, que están marcados en amarillo, poderlos sacar del reactor. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no los sacamos del reactor? Pues cuando les demos de comer al reactor, pues se van a desarrollar tanto los que no están adheridos como los que están adheridos. Y por lo tanto, cuando opere a altas cargas el reactor, el comportamiento del reactor se puede ver afectado drásticamente toda vez que aquellos microorganismos que no están adheridos a la biopelícula, cuando trabajemos a altas cargas, pueden ser arrastrados hacia la parte externa del reactor. Una vez que aquellos que se siembra, digamos, la semilla en el soporte, entonces propusimos este esquema de control que está aquí, el cual mide a través de una titulación muy sencilla y mediante la cual se determina lo que se conoce como el factor de alcalinidad, determina cuáles son los incrementos que yo tengo que dar al flujo, de manera tal que esos incrementos en el flujo pues van diciendo cuál es el incremento en la comida que yo les tengo que dar a los microorganismos. Y resultó ser que con la implementación de este esquema de control, yo puedo reducir los tiempos de arranque en menos de 30 días. Y además,
lo puedo garantizar, lo puedo hacer garantizando la estabilidad operacional del proceso. Y aquí les muestro pues una figura o unas imágenes donde se ve cómo arrancó el reactor y cómo antes de los 30 días ya está formada aquí la biopelícula con una excelente calidad metanogénica. ¿Qué sigue aquí? Pues bueno, ya tenemos nuestra planta piloto. A pesar de eso, pues la industria tequilera sigue renuente a venir a hacer estudios a nuestra planta piloto para determinar la capacidad y el potencial que puede tener sus residuos si lo valorizan a través de la producción de metano. Y entonces recientemente hicimos la propuesta de este proyecto en el marco del Fordesit Pronaces de Energía, que tiene que ver con una creación de una unidad móvil, que prácticamente esta unidad móvil lleva dentro un digestor muy similar al que ya tenemos actualmente en el CUSEI, y el objetivo es ir a llevarles in situ la solución a esas empresas para que se den cuenta que esta tecnología funciona y que esta tecnología mexicana, vale la pena resaltar, que esta tecnología funciona y que esta tecnología puede traer muchísimas ventajas, no solamente desde el punto de vista económico, de producción, sino también desde el punto de vista ambiental. Finalmente, pues nada más hacer un poquito de propaganda. Espero que no se enoje el doctor Ortega sobre el posgrado que me toca coordinar, en donde abordamos estas líneas de investigación, al igual que también las abordamos en el doctorado de Ingeniería Química, donde también participo, y actualmente tengo 2 estudiantes de doctorado trabajando conmigo en estos proyectos. Y pues no me resta más que agradecerles aquí con algunas figuras de imágenes, perdón, de algo que describe más o menos cuál ha sido toda esta odisea que hemos vivido para llegar hasta donde estamos en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Hugo. Voy a iniciar con las preguntas que nos hicieron llegar algunos de los asistentes en el chat. Benjamín Ángel Galindo pregunta, doctor Hugo, muchas gracias. En el video que se mostró un sistema para reutilizar, yo creo que se refiere al video de introducción, para reutilizar los desechos orgánicos domésticos. En su explicación usted menciona los desechos de la industria tequilera. ¿Tienen planeado hacer el mismo análisis con los desechos domésticos o es parte de la colaboración que tienen con las demás dependencias de investigación? Muy bien, muy interesante la pregunta. Como ustedes saben, la planta precisamente, bueno, la que tenemos aquí más cerquita, esta planta del ahogado, que precisamente está, digamos, es operada por la Conagua, lo que hace es, pues, concentrar una buena cantidad de aguas domésticas, ¿no? Bueno, se supone que son domésticas, pero ahí vienen mezcladas también con aguas industriales, ¿no? Entonces, este proceso sí se utiliza y sí puede ser utilizado para tratar aguas residuales domésticas, siempre y cuando esas aguas residuales domésticas sean concentradas y conformen un volumen importante para que la razón de ser de la recuperación energética del proceso sea viable. Sí se puede utilizar, como este ejemplo que acabo de decir de la planta del hogar, ¿no? En particular, nosotros actualmente en el grupo de trabajo no estamos enfocados a esta agua porque usualmente estas aguas tienen concentraciones muy pequeñas. Para dar un ejemplo, las vinazas tequileras tienen concentraciones en promedio de 50 gramos de DQO por litro, y un agua residual doméstica ya concentrada, que se considere concentrada, tiene concentraciones de 1 gramo de DQO por litro, ¿no? Entonces estamos hablando de 50 veces más concentradas las aguas que estamos utilizando actualmente, y que eso pues le da, digamos, una mayor concentración de materia orgánica al proceso y por lo tanto una mayor recuperación energética del mismo. Muy bien. La siguiente pregunta es de Andrés Sánchez García. Muchas gracias por la presentación, doctor. Tengo entendido que los líquidos eutécticos han reemplazado los líquidos iónicos en muchas áreas, por ser de menor costo y de menor toxicidad, entre otras características. ¿Han incursionado en la posibilidad de emplear líquidos eutécticos para el pretratamiento que nos menciona? Te soy bien honesto, no había oído hablar de estos líquidos, no los había escuchado mencionar antes, y no hemos incursionado en ellos. Hasta el momento y hasta donde yo
sé los mejores rendimientos que se han alcanzado para, en particular, el bagazo de agave y para el material lignocelulósico en general, ha sido a través del uso de estos líquidos iónicos. En donde sí tiene toda la razón son las desventajas de estos líquidos iónicos. Número uno, su costo. Número dos, la toxicidad que pueden representar los líquidos iónicos convencionales, como el imimacetate, ¿no? El acetato de 1-metilimidazolio. Entonces, esos líquidos iónicos convencionales sí cumplen con esas características que comenta la persona que amablemente nos hace la pregunta. Sin embargo, actualmente los líquidos iónicos que estamos utilizando se llaman líquidos iónicos próticos, y esos líquidos iónicos próticos, aparte de tener de bajo costo, su toxicidad es prácticamente nula, ¿no? Toxicidad me refiero a toxicidad al medio ambiente o toxicidad a las personas, etcétera. Todavía a altas concentraciones siguen causando problemas a los microorganismos en los procesos subsecuentes que utilizamos para generar energía. Pero su toxicidad, vuelvo a repetir, a animales, a personas, etcétera, realmente es bastante, pues nula, ¿no? Al menos que te los tomes, realmente es nula, ¿no? Sí, 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 no, no des ideas, porque a lo mejor sí alguien le da un trago. Bien, la última pregunta que nos hicieron llegar aquí en el chat es de Daniel Licea. Andrés agradece su respuesta, doctor. Muchas gracias por su presentación, doctor. Con respecto al tratamiento enzimático, ¿se ha indagado en el uso de bagazo como fuente de carbono inductiva para la producción de celulasas de hongos como el Aspergillus niger? Sí. Níger, perdón, con el fin de utilizar ese cóctel enzimático en el pretratamiento, perdón. Sí, mira, aquí tendría que diferenciar dos cosas. Es muy interesante la pregunta que me hace, ¿eh? Hay dos vertientes. Una es, yo genero mi propio cóctel enzimático a partir del uso precisamente de ciertos hongos y de la caracterización del bagazo de agave. Esa puede ser una vertiente que nosotros no estamos siguiendo. O la otra es, con los cócteles enzimáticos que ya existen en la industria, que ya están actualmente disponibles y que hay personas trabajando en investigación dentro de la industria para hacerlos cada vez más eficientes, poder utilizar aquellos de bajo costo para poder, a través de una optimización, hacerlos que se comporten como aquellos de alto costo. Esto segundo es lo que nosotros estamos haciendo, es a lo que nosotros le estamos apostando, pues toda vez que estas industrias que se dedican precisamente al diseño de estos cócteles enzimáticos, pues son industrias que invierten millones y millones de dólares al año para poder hacer cada vez más eficiente sus productos, ¿no? Sus procesos y sus productos. Entonces, realmente nosotros no tenemos un interés en competirles, sino más bien en utilizar aquellos que ya se han diseñado y que actualmente, vuelvo a repetir, son de bajo costo, para que su rendimiento sea equiparable a aquellos de última generación que son más costosos y que es más difícil tener acceso a ellos. Eh, Solamente para complementar un poquito más la pregunta, Novozymes, que es la empresa líder en la generación de una de las empresas líderes en la generación de estos cócteles enzimáticos, hace como unos 5 o 6 años sacó una publicación para poder anunciar, así como en su momento se anunciaban cuáles eran las novedades, ¿no? De los productos por ejemplo, de la marca esta de la manzana, etcétera, y se hacía todo así un anuncio a nivel mundial. Así más o menos lo hizo Novozymes para decir, con la generación del nuevo cóctel enzimático CETEC 3, a partir de ese nuevo cóctel enzimático ya es no solamente técnicamente viable, sino económicamente viable producir biodiesel a partir de material lignocelulósico, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros nos hemos ido más bien por la otra vía, pero eso no quiere decir que actualmente hay investigadores, por ejemplo, yo conozco investigadores en el CIATEC que se encuentran evaluando diferente flora de hongos, de diferentes tipos de microorganismos, aislándolos
y preparando sus cócteles precisamente específicos para cierto material lignocelulósico. También se puede ir por esa vía, pero no es la que nosotros estamos explorando actualmente. Muy bien. Yo tengo una pregunta porque vi la publicación en la página web del CUSEI desde hace varios años, no sé, pudo haber salido en el 2018, que ya estaba lista la transferencia de tecnología para que este sistema de generación de metano pues estuviera ahí y aparentemente si la industria no se acerca, la estrategia es ustedes con esta unidad móvil van a hacerlo la ruta de la universidad hacia la industria, ¿no? ¿Cuál, hablando por ejemplo de todas estas, de los conceptos que se discutieron al inicio, qué política impulsaría el verdadero interés de parte de la industria para que utilizara estos sistemas? Muchísimas gracias, doctor Ortega. Muy interesante también su pregunta y podríamos hacer un solo seminario para responderla, pero voy a tratar de ser muy breve. Mire, sí tengo, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos para con base en eso elaborar mi respuesta. Todavía tenemos unos 3 minutos. Sí, 3 minutos está bien. Perfecto. Mire, muy brevemente, nosotros empezamos con reactores a escala laboratorio hace alrededor de 15 años más o menos en el CUSEI. Bueno, 12 en el CUSEI. Eh, y entonces, con base en esos resultados, yo me acerqué al Consejo Regulador del Tequila y al Consejo Regulador del Tequila y pues les mostraba muy emocionado yo mis resultados, ¿no? En aquel entonces. Y me decían, bueno, pues sí está muy bien, pero pues ya que escale el proceso un poquito, ya viene y platica con nosotros, ¿no? Mm. Y entonces, después de ahí, eso me llevó a proponer precisamente un proyecto for the Seed, con el cual se creó la planta piloto que actualmente tenemos ahí en el CUSEI, bueno, en conjunto con los integrantes del cuerpo académico, y se propuso ese proyecto, nos lo aceptaron, desarrollamos la planta, y una vez que tuve los resultados de la planta piloto, ¿qué cree? Fui otra vez al Consejo Regulador. Dije, oiga, pues ya le traigo el escalamiento del proceso. Y me dijeron, bueno, pues muy bien, ahora dígame cuánto cuesta construir una planta de tales dimensiones, ¿no? Y entonces, pues otra vez regresé. Y después del paso del tiempo, regresé con una propuesta, ya con uno, ahora con el clúster, una de las empresas que estuvo ahí participando se llama IBT, que ellos se dedican precisamente a construir ya digestores a escala industrial. Y entonces hicimos una alianza para presentar una propuesta ahí a la Cámara, al Consejo de Ecología de la CENIT, y nos dijeron, pues todo muy bien, pero no podemos hacer difusión de su trabajo porque eso significaría que nosotros estamos sesgando que la industria tequilera se vaya con usted. Entonces, pues ahí murió todo. Y ahora, pues seguimos haciendo esfuerzos desde nuestra trinchera, ¿no? No solamente con la industria tequilera, sino con cualquier industria. Y ese va a ser este nuevo esfuerzo de poder decir, aquí está la tecnología, aquí la traemos para que la prueben, para que vean, y pues de alguna u otra manera pues tener incidencia sobre este cambio de mentalidad que necesitamos en el país para que cada vez más esta tecnología que estamos desarrollando pues se utilice, ¿no? Y creo que pues ha faltado, en conclusión, ha faltado la voluntad, ¿no? Me parece que sigue faltando la voluntad del industrial. ¿Por qué el industrial no tiene voluntad, doctor Ortega? La conclusión es muy sencilla, porque la normatividad no se aplica. Ujú. Si la normatividad se aplicara, estoy casi seguro que tendríamos hasta para echar para arriba muchos interesados en tratar sus efluentes y en poder tener procesos de valorización como estos que hemos desarrollado. Esa es la razón, ¿no? Otra razón es, por ejemplo, aquí no se los presenté por la cuestión del tiempo, pero hemos trabajado también con el acondicionamiento del biogás para poder hacerlo equiparable al gas natural. Y entonces, pues llego con las empresas y me dice, oiga, ¿cuánto cuesta su gas que produce usted? No, pues me salen, por decir algo, ¿no? En 20 pesos. Ah, no, pues aquí me ponen la línea de gas natural y me salen 5. Pues sí, pero es que este gas natural está producido a partir de un desecho y entonces, pues ya no hay una mala disposición del desecho
y entonces te estás ahorrando lo de las cuotas, lo de las multas, le estás dando sustentabilidad a tu proceso, etcétera. Y todo eso desafortunadamente no se ve porque no se aplica la normatividad. Esa sería mi Bien. respuesta, doctor Ortega. Muy bien, muy interesante. De hecho, sí suponía que iba por ahí, ¿no? Dadas las condiciones que tienen las vinazas bueno, el comparativo de lo que con la primera respuesta que hizo sobre los residuos de las casas comparado con los residuos que puede tener la industria, pues tienen mucho potencial Exacto. para producir energía, pero también mucho potencial para contaminar, ¿no? Y ese es el problema que en realidad no estamos viendo, no nos apura tanto. Bueno, ahorita ya que hay escasez de agua en la ciudad, entonces como que sí nos está apurando un poquito, ¿no? Pero no ha llegado a aplicarse la normatividad como usted lo menciona. Le agradezco muchísimo, doctor Hugo, que hubiera aceptado la invitación. Esta a su casa, que es el programa del cual usted es egresado. Y también no para nada nos mostramos inconformes con su presentación también hay que mostrar que existe también el programa que usted coordina de la maestría en ciencias en procesos biotecnológicos y recordarles que usted también participa en el doctorado como asesor y la ingeniería química pues abarca todo. De hecho, yo todavía me acuerdo que nuestros seminarios nos juntaban. ¿Te acuerdas, Hugo? No sé si te tocó Sí, a ti, pero eran todos los alumnos de todos los posgrados, nos reuníamos y escuchábamos pláticas de todos los temas y a veces, pues eso, se enriquece la discusión. Así que por ese lado, en absoluto, ¿no? Qué bueno que le damos difusión a nuestros posgrados y qué bueno que seguimos manteniendo esta relación sana de ver qué otras cosas podemos hacer en conjunto. Así que, pues muchas gracias también a los asistentes de este ciclo escolar. Con esta plática cerramos el ciclo 2021A, que nosotros sí empezamos a tiempo, no tuvimos retrasos para iniciar el curso, así que estén pendientes de la evaluación con sus respectivos coordinadores de cada una de las secciones. Muchas gracias, doctor Hugo. Que esté muy bien. muchas gracias a todos. Un saludo.